En el esquema populista que estamos viviendo, el gasto público creciente empuja al déficit fiscal. Y esto puede conducir a una inflación desbordada, finalmente. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado en este mundo populista que parece que estamos cargando encima? El Perú vive un populismo de hace mucho tiempo, hace varias décadas. Algunos arrastraron de alguna manera a una especie de crecimiento, a veces impulsado por temas externos, como decíamos, más que temas internos. Algunos nos han llevado a la situación en la que estamos, pero sin duda el Estado debe tener el rol de saber manejar los escasos recursos que tiene el Perú, en este caso, y hacerlo de manera eficiente. Pero yo quiero dejar en claro algo. El problema del Perú no es tanto la falta de recursos, ¿ah? Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. En los 10 últimos años el Perú manejó un presupuesto para obras más o menos de 390.000 millones de soles. Y la brecha de infraestructura de nuestro país está por los 365.000 soles, de 5.000 millones de soles aproximadamente. Lo cual significa que el Perú en 10 años pudo cerrar su brecha de infraestructura. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por falta de recursos? ¿O es porque tenemos un pésimo sistema de gastos? Con esta nueva idea de crear un Ministerio de Infraestructura, donde ahora va a centralizarse todo, se cree que podría ser la solución. Yo creo que no. El problema no está por ahí. Lo único que vamos a hacer es juntar a 13 instituciones que tienen sus propias problemáticas y vamos a tener 13 problemas juntos, nada más. Pero el sistema va a ser el mismo. ¿Qué necesitamos hacer, Gonzalo? Es aprender a manejarnos como país. Y el Estado tiene que cumplir su rol. El Estado tiene que dirigir esos gastos hacia el desarrollo, que es otro de los puntos que deberíamos tener todos los peruanos claros. Jeffrey dijo que entre el 2003, 4, 5, 6, el Perú tuvo un superciclo y crecimos producto del superprecio de los minerales. Eso es cierto. Hubo un gran crecimiento económico. Yo pregunto si ese crecimiento económico se trasladó al desarrollo país. Y no fue así. El país ha tenido crecimiento económico, si eso hay que decirlo claramente, pero desarrollo país nunca lo hemos tenido. Y no lo tenemos por una simple razón. El Perú no tiene un plan estratégico nacional de largo plazo. No lo tiene. Ni tú ni yo, y creo que ningún peruano puede contestar dónde va a estar el Perú en el 2050. Y cuál va a ser ese desarrollo y hacia dónde vamos a caminar y cuál es la ruta de ese crecimiento. Si hemos ya identificado los sectores de nuestra economía que nos van a llevar a ese primer mundo. Yo creo que eso es lo primero que deberíamos hacer. El Ejecutivo y el Legislativo saben que son inmensamente impopulares, pero parecen muy poco interesados en recuperar aprobación ciudadana. Se sienten por encima del bien y del mal, pero cuando algo así sucedía en el pasado, caían ministros y gabinetes enteros. ¿Qué ha generado este cambio tan radical y esta sensación de que no cambia nada, a pesar de que las cosas no caminan? Conceptualmente debería haber una tensión entre ejecutivo y legislativo. Eso es saludable en democracia, porque los poderes se contrapesan. Lo que tenemos ahora es algo, digamos, inédito. No hay bancada oficialista, pero tampoco hay una oposición claramente marcada desde el Parlamento, o si la hay es ínfima. Entonces, lo que tenemos es un ejecutivo caminando de la mano con el legislativo, desde la impopularidad y el repudio ciudadano, se parecen mucho a las cifras de uno u otro, la cercanía con esas economías ilegales que señalabas y la falta de capacidad para establecer la agenda del debate público, los liderazgos que señalábamos. Entonces, ahí tienes un primer tema. Y uno segundo, ya yendo a la descripción precisamente de una sociedad informal y una distancia y una brecha entre representantes y representados, lo que ocurre es que muchos peruanos, gran parte de la sociedad, siente que no hay mayores efectos a partir de esas decisiones públicas. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que discutir y cambiar. Y va desde las empresas públicas, de que muchos no reconocen el daño para su vida cotidiana por perder millones de soles en Petroperú, una empresa pues quebrada y fallida, hasta cuestiones, digamos, que van en la legislación o en la fiscalización a determinado ministro de Estado que pueden decir o hacer cualquier cosa y siguen por ahí. Que igual, mira, yo procuro ser un escéptico optimista. O sea, creo que a pesar de la descripción, digamos, dramática y del intercambio que hemos hecho, hay espacio para el surgimiento de liderazgos. En general, las crisis y las etapas electorales son los momentos donde más liderazgos políticos surgen en el mundo. Aquí no los hemos visto recientemente, o por lo menos en la última década. Hay espacio para el surgimiento de liderazgos y creo que también hay espacio para acentuar ciertos consensos. Y ahí me permito dos ejemplos en positivo.
así como han sido aplaudidas o muy populares medidas quizá dañinas, también hay que resaltar, por ejemplo, en el intento, en el golpe fallido de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, que la institucionalidad precaria, endeble, funcionó. Inmediatamente las instituciones públicas, las entidades autónomas, constitucionales, las Fuerzas Armadas, inmediatamente pusieron un freno y un pare. Entonces hay un espacio ahí. Y otra cosa más, la ciudadanía mayoritariamente no respaldaba una medida así. Entonces hay que recordar, porque es lo más reciente que tenemos con un quiebre democrático, que creo que es la condición mínima para aspirar a ese desarrollo que señalaba Jesús, ¿no? que acompaña el crecimiento. ¿Tú crees que estamos ante el fin del modelo totalitario y del mito del igualitarismo, del socialismo del siglo XXI? ¿O este Maduro es un hueso muy duro de roer? No valora lo que tiene, dicen, y lo valoras cuando lo pierdes. Entonces yo creo que tenemos que perfeccionar nuestra democracia y hay mucho por hacer ahí, empezando por la participación de la gente que más ha recibido en este país, que más oportunidades ha tenido en política. Nosotros hemos dejado la política a los políticos profesionales y miren las consecuencias. Yo creo que hemos, tal vez egoístamente, huido de la responsabilidad de participación política en nuestro país. Y creo que ahora hay empresarios, hay profesionales, hay instituciones de la sociedad civil que dicen esto no da para más, ¿no? Tengo que proteger mi país y creo que hay que darle la bienvenida y la posibilidad a estos nuevos actores. De acuerdo, en la política. Totalmente de acuerdo. Estamos cerca ya del final, así que les quería pedir a cada uno de ustedes que 2 minutos o algo menos hagan su balance final. Carlos, por favor. Sí, yo regresando a la parte económica, yo creo que, y para terminar con algo de optimismo en este comienzo de semana, nosotros hemos avanzado muchísimo en el Perú, en materia macroeconómica, en materia de economía de mercado. No hemos avanzado casi nada en materia de reforma del Estado. Creo que es importante que todos reconozcamos que la gran tarea por delante es reformar nuestro Estado, ponerlo al servicio de la población, de las grandes mayorías, y entender que no nos podemos dar por satisfechos con el modelo económico si es que este no incluye dentro de su concepción los servicios y bienes públicos que tiene que proveer el Estado. No funciona la economía sin un Estado que brinde eso. Quiere decir agua, salud, educación. Justicia, seguridad. Correcto. Eso es indispensable y creo que lo podemos hacer. Sí se puede hacer, hay que tener la conciencia. Y el Estado no está al servicio de los funcionarios públicos, debe estar al servicio de la población. El entender que Petroperú no está al servicio de 3.000 peruanos que trabajan ahí, sino de más de 30 millones de peruanos que dependemos de los combustibles, nos va a hacer cambiar la óptica. No podemos estar secuestrados por pequeños grupos de interés en diferentes instituciones o empresas estatales. Jeffrey, 2 minutos o algo así, o para tus palabras finales, pero quería ver si nos dices algo sobre cuál es el perfil del político que el país necesita. A ver, creo que en general se necesita una pluralidad. La política necesita líderes que confronten en el mejor sentido del término. Y en primer lugar, de manual, lo que requiere cualquier líder es transmitir confianza, credibilidad, que la gente le preste atención, porque algo que se ha multiplicado no solo es la desconfianza gobernantes-gobernados, sino también la desconfianza interpersonal en la sociedad, que es un problema para la economía, para la política, para acuerdos. Entonces, lo primero es eso, es generar un perfil, y creo que eso, el cómo, que es la parte difícil, se hace a partir de hechos concretos. Cuando la desconfianza es muy grande, el discurso es insuficiente. Se tiene que partir por acciones, por hechos de hoja de vida, por mostrar resultados. Y a partir de eso se construye la credibilidad y la confianza, que es la base para los liderazgos y esos perfiles. Y como apunte de cierre, Gonzalo, si me permites, quiero tomar como base lo que señalaba Carlos. Y a partir de esa base decir que es fundamental la participación en política y en gestión pública de tantos profesionales competentes que sí existen en el país,
y que por distintas circunstancias no han tenido el incentivo de ingresar a política o han estado en algún momento y han salido, lo mismo en la gestión pública, y creo que debemos partir por ahí, porque se necesita equipo humano, profesionales, en la política y en la administración pública. Entonces, convocarlos, yo ahí sí tengo un espacio de optimismo, porque creo que en las próximas elecciones generales, como decía Jesús, distintos perfiles profesionales, políticos interesantes se podrían animar también a participar. Y el Congreso de la República tiene un espacio, yo creo que la sociedad ya se ha dado cuenta, muy importante, fundamental, por más que somos una democracia presidencialista o semipresidencialista. De hecho, y con esto cierro, en la percepción ciudadana, la gente concibe en los años recientes con más poder, en los meses recientes, con más poder al Parlamento que a la propia presidencia de la República. Así es. Por la coyuntura fundamental. Bueno, ha sido muy interesante la conversación. Muchas gracias, Jeffrey, Carlos y Jesús. Gracias. Por mi parte, para terminar, yo diría que se necesita evidentemente un Estado que combata la corrupción y que esté al servicio del pueblo. Un sector privado pujante que confíe en el gobierno y en el país, que invierta y nos haga crecer. Y además implantar, ya que lo mencionamos durante la conversación, la regla del valor por el dinero, que es básicamente gastar eficientemente y rendir cuentas. Muy buenas noches, gracias a ustedes.